regular porque una de las intenciones era tratar de sistematizar el incremento de esos beneficios de manera sistémica y ya no solamente de manera ocasional, coyuntural, cortoplacista, ¿no? Es decir, generar un conjunto de modificaciones que regularizasen un incremento de beneficios económicos y decía también políticos de parte de América para la monarquía. Y esto implicó un conjunto de modificaciones dispuestas por parte de la corona española, que respondían, entre otras muchas cosas, a gastos crecientes que comienzan a evidenciarse en el siglo XVIII. Gastos que estaban implicados o que surgían principalmente de las coyunturas bélicas que afrontaba España, que requerían de recursos que América estaba ofreciendo a la monarquía de una manera relativamente insuficiente, digamos, ¿no? En función de los propios fines de la corona, quiere decir. Gastos crecientes, derivados de una conflictividad, diríamos, casi permanente entre el siglo XVII y el siglo XVIII, con algunos claros de paz que son algo esporádicos, pero que son más la excepción que la norma. Y estos gastos, derivados de esta conflictividad bélica interimperial primordialmente, implicaban una necesidad de recursos que se intentaba obtener de América, pero que América hasta entonces no estaba ofreciendo de una manera regular ni sistémica como desearía el gobierno metropolitano. Era una insuficiencia, una ineficiencia de parte de América que desde la Corte de Madrid y desde la Secretaría de Despacho en la que se organizaba el gobierno borbónico, era una insuficiencia que se identificaba como el resultado de un ordenamiento hispanoamericano anclado en largo plazo, que estaba regido por grupos de poder local americanos cristalizados que admitían y ascribían en sus redes de relaciones a los propios funcionarios reales en las distintas localidades americanas, a las distintas instituciones, corporaciones que también formaban parte de este entramado monárquico. Y esta construcción de redes de recursos relacionales que podríamos identificar sin mayores inconvenientes como oligarquías locales en América, de alguna manera tamizaban, obstaculizaban la capacidad de la corona y de su hacienda real particularmente para hacerse de esos recursos que con el correr del siglo XVIII se volvían más necesarios, ¿no? Recursos que eran retenidos, no solamente retenidos en América, sino particularmente retenidos por distintas vías en manos de estos actores a los que recién, de una manera muy genérica, identifiqué como oligarquía, como las oligarquías indianas, ¿no? Que también son así identificadas por buena parte de la historia. Es decir, recursos que eran necesarios para lograr una mayor centralidad en ese concierto de relaciones europeas que tenían un escenario bélico mundial y en ocasiones americano, eran recursos que no lograban ser eficientemente obtenidos de América como la corona lo intentaba, ¿no? Sobre esto algo Alperín Dongui dice al respecto. Y entonces, para revertir esa ineficiencia en la extracción de excedentes americanos, hay un conjunto de medidas que intentaban redirigir y controlar ese ordenamiento hispanoamericano que se había anclado en el largo plazo y que se había consolidado sobre todo durante el siglo XVII. Se intentó imponer directrices que emanasen más directamente desde la administración central del gobierno monárquico, es decir, tratar de sortear la intermediación que esas redes de grupos locales americanos, que también empezaban en el siglo XVIII a ser identificados como criollos en algunos casos, tratar de sortear esa mediación, esa obstaculización que imponían entre los recursos generados en América y su dirección hacia la metrópoli. Y entonces se intenta, entre otras muchas cosas, reemplazar a esos antiguos funcionarios que estaban enquistados de alguna manera en esas redes de relaciones locales, reemplazándolos por nuevos actores que habrían de volver de manera, por lo menos de manera ideal,
del ideario de los reformistas borbónicos, nuevos actores que volviesen operativos en los hechos una cadena vertical de mando, ¿no? Es decir, en donde las directrices emanadas, por ejemplo, del secretario de Indias, directamente llegasen de manera vertical hacia funcionarios que respondiesen a una estructura piramidal, ¿no? En lugar de estas negociaciones habituales a las que tenían que afrontarse el gobierno metropolitano con estas oligarquías indianas en una estructura más típicamente distintiva de la dinastía Habsburgo, ¿no? Esta monarquía compuesta, como se la llamó también. Ahora vamos a avanzar después sobre esto. Esas redefiniciones, esas reformas que la Casa Borbón en España intenta llevar adelante, se aplican sobre un conjunto muy heterogéneo de campos, ¿no? De dimensiones de la realidad social, económica, institucional, pero estaban sistemáticamente enlazados entre sí. Y estaban sistemáticamente enlazados dentro de la propia estructura monárquica, obviamente. Entonces, si pensamos en eso que llamamos reformas borbónicas, estamos pensando en reformas de orden militar, de orden fiscal, de orden mercantil, de orden gubernamental y también eclesiásticas. Podríamos identificar, cada texto les va a subdividir estos campos de manera levemente distinta, pero porque en alguna medida también es difícil separar lo gubernamental de lo eclesiástico, aunque por supuesto no es estrictamente lo mismo, o lo fiscal respecto de lo militar, pero podríamos distinguir que se intenta avanzar en términos militares, fiscales, mercantiles, gubernamentales y eclesiásticos con un conjunto de reformas que van a ir tomando forma y van a ir corporizándose en distintos momentos y en distintos lugares también con su propia temporalidad. La estructura del sistema militar y defensivo en América va a ser modificada de una manera, podríamos decir en alguna medida radical, después vamos a avanzar un poco sobre esto. Todo el esquema institucional, administrativo de la fiscalidad, de la Hacienda Real también va a ser modificado en América. Van a ser modificadas las regulaciones mercantiles que operaban sobre las habilitaciones y limitaciones que imponía la corona sobre el comercio en América, pero también y particularmente entre América y Europa. En términos gubernamentales se va a reorganizar la administración regional y local también de ese poder regio mediante el establecimiento de las intendencias, una tradición institucional que la Casa Borbón española toma de su rama francesa, anclada, como ustedes sabrán, anclada en la corona francesa desde tiempo antes, ¿no? de llegar a la corona española. Y se van a instrumentar nuevas políticas de cara a la iglesia también americana. Entonces, aunque podemos desagregar cada una de estas 5 facetas que yo les mencionaba recién, vuelvo a decirles que en algunos textos están subdivididas de una manera distinta, pero porque el hecho mismo de subdividirlas es en alguna medida también arbitrario, todas eran parte de un mismo poliedro, ¿no? Todas interactuaban con las otras o estaban interrelacionadas con las otras, estaban mutuamente condicionadas con las otras, y no se puede pensar la reforma fiscal sin pensar la reforma militar o sin pensar su reforma gubernamental mediante el establecimiento de intendencias, por ejemplo. Y todas estas reformas van a implicar la redefinición, ¿no? de estos reinos de Indias, como eran interpretados hasta entonces, para su transformación en territorios de ultramar, ¿no? Que son, y esto lo trae a colación el texto de Garabay y de Marchena, ¿no? Son redefiniciones que dicen algo más que un simple cambio en el nombre o en la designación. Conlleva una redefinición del vínculo mismo, ¿no? Entre España y América, en lo que algunos autores, como Garabay y Marchena, sin ir más lejos, reconocen el paso definitivo de las Indias a una condición propiamente colonial. Y por lo tanto son reformas que van
a conducir al quiebre de esos antiguos consensos, pactos que habían sostenido, que habían integrado el imperio hasta entonces, ¿no? Pactos entre esas oligarquías indianas y el gobierno monárquico. Parte de esos pactos van a persistir, otros van a romperse, otros van a reformularse, pero claramente hay con estas modificaciones, con estas reformulaciones, hay una modificación en la relación entre el gobierno monárquico y las oligarquías americanas. Entonces, estas reformas inciden en el universo político, en el universo económico, institucional, pero también cultural, y tratan de reemplazar esa tradicional negociación de lealtades, ¿no?, con las élites locales de América, propias de una monarquía compuesta, hispánica, distintiva, diríamos, del gobierno de los Habsburgo, de los Austrias Menores, que termina con Carlos II, reemplazándolas por un plan de proyecciones absolutistas. Y digo de proyecciones absolutistas porque la capacidad que pudieron haber tenido estas reformas para traducirse como absolutismo efectivamente es materia también de discusión. Es decir, cuál es también la distancia entre el proyecto absolutista y el ejercicio absolutista del gobierno, ¿no?, que es algo que quizás la crisis misma del comienzo del siglo XIX pone en evidencia que no fue demasiado satisfactoria ni quizás demasiado real. ¿Qué nos explica el texto de Jorge Hellman? Bueno, recorre un poco, ¿no?, la evolución de estas reformas, toca buena parte de sus aristas y recupera algunas discusiones historiográficas también que vamos a ver si podemos recuperar. Es un texto que participa de una historiografía que hoy también está puesta en discusión, no por lo que afirme necesariamente, sino por algunas de las categorías que emplea. Sin ir más lejos, la noción de Estado. La noción de Estado para este periodo está discutida, por lo menos. Después, en todo caso, volvemos, pero bueno, esto no necesariamente afecta a la hipótesis de fondo del texto, ¿no? La lucha por el control del Estado. Bueno, si aquello que se está intentando controlar es o no el Estado, podemos discutirlo, pero claramente hay una lucha por controlar ese aparato gubernamental, ¿no? Y en ese intento por modificar el control, ¿quién tiene el control de ese aparato gubernamental? La relación entre la administración monárquica y las élites americanas es una relación que está en el centro de esta disputa. Hay dos grandes figuras, ¿no?, en todo esto. Carlos III, longevo, el rey de España, diríamos, 1759 y 1788, el rey reformista, casi por definición. Sin ir más lejos, hay una universidad que lleva su nombre, ¿no? Es decir, alguien en cuyo nombre propio se identifica la Ilustración española, prácticamente. Por supuesto, tomen esto con pinzas y hasta con cierta ironía, si quieren, pero es uno de los adalides de buena parte de estas reformas borbónicas, tal como se llaman, como se identifican en la historiografía. Y un abogado al que la historiografía también le dio mucho peso, que llega a ser secretario del Consejo de Indias, que es José de Gálvez, que va a ir a Nueva España, a México, y va a hacer un relevamiento, y en función de esa experiencia casi etnográfica, diríamos, diseña un conjunto de proyectos de reformulaciones que afectan a América en su conjunto y que van a tener un impacto muy grande, ¿no? Va a ser secretario entre 1776 y 1787. Fíjense que la finalización, su muerte en 1787, sucedida al año siguiente por la muerte de Carlos III mismo, y marcan un periodo, propiamente dicho, no solo por sus vidas, sino
términos de sus funciones, ¿no? Se trataba de cargos vitalicios en estos casos, entonces sus muertes no solo nos hablan de cierto paralelismo en términos de congéneres, sino que articularon toda una reformulación en el ejercicio del gobierno español de cara a América. Bueno, acá Elías pregunta si es pública. Lo público y lo privado es algo más difuso que en Europa que aquí, ¿no? Entonces me abstengo de ofrecer esa respuesta, si me lo permite. Aquí por suerte sabemos bien qué es lo público, ¿no? Aun cuando es mejor dicho, nos permite identificar dónde está el conflicto a veces, más que, o pensar cuál es el terreno de disputa a veces, ¿no? Lo público y lo privado, por suerte aquí está algo mejor deslindado, por lo menos en términos ideológicos que en Europa, pero es una universidad interesantísima, la Carlos III, y tiene planteles docentes que realmente valen la pena y proyectos importantísimos y muy interesantes. Pero bueno, no quisiera tampoco entrar en una digresión sobre otra universidad. Entonces, decíamos, y para volver un poco al texto de Jorge Hellman, este conjunto de reformulaciones políticas, administrativas que tienen lugar en las colonias americanas, tienen sus antecedentes, como les decía recién, en las reformas que los propios Borbones aplican en la península ibérica en el siglo XVIII, en la primera mitad particularmente. Recuerden que se establece el decreto de nueva planta con Felipe V, es decir, un intento de reformular en esa clave intendencial ya conocida en el caso francés al propio gobierno dentro de la península ibérica, y que en América empiezan a aplicarse durante el reinado de Fernando VI, que es un reinado bastante, el reino entre 1746 y 1759, ¿no? Antecede a Carlos III. Y es un reinado bastante singular porque reina en un contexto de relativa paz, ¿no? Y esto da ciertas ventajas justamente para poder pensar estrategias políticas de gobierno monárquico con cierto horizonte que no estuviese urgido por el cortísimo plazo de la guerra, ¿no? Recuerden que se da el fin del asiento esclavista inglés en 1748, es decir, Inglaterra había logrado acceder a un asiento esclavista, es decir, un asiento es un contrato, ya lo mencionamos esto en otra ocasión, ¿no? Los asientos son contratos monopólicos o de privilegios firmados entre quien tiene la potestad de otorgar ese privilegio, en este caso la corona, y un colectivo determinado, en este caso era una compañía inglesa que gestionaría las introducciones legales de esclavos a la América española. Bueno, imagínense, ¿no? Una puerta que fue sencillamente imposible de cerrar más que jurídicamente. Martín. ¿Sí? No, ¿me podrías reiterar el concepto de asiento? Un asiento es un contrato, podría decirse, mediante el cual una parte se compromete, se obliga a proveer ciertos servicios, ciertas mercancías, desarrollar cierto negocio, abastecer de ciertos servicios o productos por un tiempo determinado a cambio del pago de un canon, ¿no? Y a través de esto, la otra contraparte, en este caso la corona, se compromete a brindar exclusividad en el ejercicio de ese negocio, ¿no? Entonces, los asientos esclavistas, que este no es el primero, había habido asientos en el siglo XVII, la corona había firmado
distintos y sucesivos asientos esclavistas, primordialmente con portugueses, que tenían, como ustedes saben, el control directo sobre el abastecimiento y la extracción de personas esclavizadas en las costas africanas, y tenían toda la ingeniería y la infraestructura para poder abastecer a América de esclavos y esclavas. Entonces, en el siglo XVII, los gobiernos de los Habsburgo habían firmado asientos, cito sencillamente como ejemplo, ¿no? Habían firmado asientos con distintos esclavistas, grandes empresarios, ustedes se imaginarán, ¿no? Portugueses, los Coutinho, bueno, no, en todo caso después conversamos sobre esto, pero que tenían la capacidad efectiva que no tenía la corona española ni los comerciantes españoles para abastecer, por ejemplo, de personas esclavizadas a los dominios americanos de manera legal, ¿no? Porque el intento era lograr evitar la comercialización por fuera de los cauces fiscalmente permitidos, porque eso implicaba la pérdida de recursos fiscales para la Hacienda Real. Bueno, esos asientos son firmados en el siglo XVIII, en la primera mitad del siglo XVIII, con una compañía inglesa, la South Sea Company, una compañía inglesa del Mar del Sur, que garantizaba al gobierno español el abastecimiento de los esclavos, ¿no? Esto, por supuesto, a su vez es resultado de una correlación de fuerzas que generalmente se termina por formalizar en los tratados de paz, ¿no? En el tratado de paz generalmente vienen incluidos, bueno, elementos que permiten a las distintas partes negociar la firma de asientos como estos, ¿no? Bueno, imagínense ustedes, ¿no? Una compañía británica gestionando ni más ni menos que la introducción legal de esclavos a los dominios americanos. Esto en el Caribe era sencillamente blanquear algo que venía sucediendo desde hacía muchísimo tiempo. Como les decía, en el Río de la Plata fue muy difícil de revertir. Después, bueno, quienes conozcan la ciudad de Buenos Aires, el depósito, digamos, de la South Sea Company estaba cerca de lo que es la Plaza de Retiro. La Plaza San Martín, digamos, se ubica en la zona de Retiro, cerca de donde está precisamente el reloj, el famoso reloj de los ingleses, ¿no? En fin, un asiento es esto, ¿no? Podríamos decir que prácticamente se puede extender los asientos de víveres, por ejemplo, ¿no? El contrato entre la corona y un proveedor exclusivo de víveres para las milicias, para el ejército, por ejemplo. No sé si responde a tu pregunta, ¿no? Sí, básicamente sí, un contrato mediante el pago de un canon a la corona por parte de emprendedores Exacto. Con actividades de distinta índole, digamos. Exacto. Está bien. Una pregunta, Martín, disculpa la interrupción, sí. Y perdona a la gente de la clase. Yo porque no pude asistir a la clase anterior. Y la verdad es que yo había leído y preparado para hoy pensando que se iba a dar, íbamos a abordar el texto acerca de las haciendas en México. Está bien. El tema 7, está bien. Si usted se fija en el cronograma, creo que esto está más claro que en el programa. El tema 7, que también es importante para las instancias evaluativas, se da en teóricos, no en prácticos, el tema 7. Por eso estamos directamente avanzando sobre el texto de Hellman que corresponde a la unidad 8. ¿Sí? Gracias. No, bueno, porque pensé que por ahí lo habían tratado en la clase pasada. Sí, no, el texto de Tandeter que vimos en la clase pasada, que efectivamente lo vimos, es la unidad 6. ¿no? Claro. La unidad 7, se ve en teóricas. Yo no recuerdo si la da Raúl Franklin o Roberto Schmidt, alguno de ellos da el tema 7 que hay que leerlo, sin embargo, no es este. Pero en el práctico salteamos directamente a la unidad 8. Gracias. No, por favor. Bueno, y si seguimos entonces con
si seguimos un poco con los tópicos que toca el texto de Jorge Gelman, decía el texto de el reinado de Fernando VI se encuentra con un panorama despejado de guerra, ¿no? Como bien dice el texto. Se llega también a un tratado con Portugal en 1750, si mal no recuerdo, el Tratado de París, tratado limítrofe, en donde también se sientan algunos elementos que tienen que ver con esta constante reformulación de los límites de un tratado de Tordesillas que en los hechos nunca existió y que en el siglo XVIII se recrudece y que toma el Río de la Plata justamente como uno de sus principales escenarios, ¿no? El Río de la Plata y su cuenca, diríamos, profunda, ¿no? Un estuario que va mucho más allá del Río de la Plata y que involucra ni más ni menos que al territorio siempre difuso de las misiones jesuíticas en el territorio guaranítico, ¿no? Con Carlos III, las reformas aceleran su ritmo, ¿no? Y esto lo dice bien el texto de Gelman. Comienza a fortalecerse el aparato gubernamental, se comienzan a instalar un conjunto de funcionarios que se esperaban que fuesen leales a los intereses del rey. Se intenta con estas reformas finalizar con aquello que se identificaba como una corrupción generalizada, concepto que también está sujeto a discusión, la noción misma de corrupción, ¿no? Pues en todo caso volvemos sobre esto. Creo que el texto de Gelman también lo toca. Y se intenta, como decía antes, finalizar con esta influencia que los intereses de las élites locales, estas oligarquías indianas, tenían los intereses mediante los cuales las oligarquías indianas habían logrado reorientar todo el funcionamiento, prácticamente una parte del funcionamiento del gobierno americano en función de ello, ¿no? Para consolidar reformas considerablemente más amplias, ¿no? Para esto se intentaba consolidar ciertos límites se intensiva el imperio, sí, y esto es uno de los elementos que también está en discusión, fomentar el crecimiento económico español, ¿no? Es decir, se comienza a identificar que el crecimiento económico era un elemento sobre el cual la corona podía llegar a tener incidencia, hoy diríamos en términos macroeconómicos, ¿no? Desde un lugar que por supuesto todavía está muy lejos de identificarse con el liberalismo que va a empezar a surgir en términos ideológicos y pragmáticos entre fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, pero comienza a advertirse que el aparato gubernamental podía tener cierta incidencia en los patrones de un crecimiento económico y se empieza a identificar que el crecimiento económico en alguna medida también era una condición material para llevar adelante un conjunto de reformas como estas, particularmente para asegurar los ingresos fiscales de una corona que los necesitaba, que de alguna manera advertía que también tenía que crecer la base impositiva para poder desarrollar este conjunto de modificaciones. Estoy pensando cuánto reponer de estas reformas borbónicas, porque me parece más interesante quizás discutir sobre el texto que dar una serie de definiciones, pero en todo caso las recuerdo muy rápidamente, ¿no? Las reformas militares atañen primordialmente a un conjunto de reformas que surgen a partir de lo que conocemos hoy como la Guerra de los 7 Años, una guerra que transcurre entre 1756 y 1763, cuando se firma la paz, y que había implicado ni más ni menos que la pérdida de La Habana, ¿no? Por parte de los españoles. Recuerdan que
España había salido en auxilio de Francia, podríamos decirlo así, en función del tercer pacto de familia, que obligaba a ambas potencias a colaborar en posibles conflictos. Bueno, el conflicto fue ni más ni menos que con Inglaterra, como no podía ser de otro modo. Y España termina hundiéndose prácticamente por la derrota francesa, ¿no? España pierde La Habana, la recupera al año siguiente, la recupera al poco tiempo, pero ponía en evidencia la necesidad de reforzar el sistema defensivo, ¿no?, español. Y entonces Carlos III comienza a reforzar las tropas veteranas. Recuerden que el ejército, las fuerzas militares americanas se pueden dividir entre tropas veteranas, es decir, profesionales, soldados a sueldo, militares que suelen ser enviados directamente desde España, y las milicias, ¿no? Las milicias son cuerpos hasta entonces voluntarios, formados por vecinos, y de alguna manera comienza a modificarse toda esa estructura, ¿no? Comienzan a fortalecerse las tropas veteranas, se profesionalizan, diríamos, y se comienzan a disciplinar las milicias. Se comienzan a formarse bajo la égida de oficiales de carrera, y comienzan a ser disciplinadas en una coyuntura que las volvía cada vez más importantes. Hay un proceso que es largo y que también tiene sus propias localizaciones en el territorio, pero que en alguna medida se trata de milicias que ya dejan de ser cuerpos voluntarios para tener fuero militar, ¿no? Y esto las equipara en alguna medida con las tropas veteranas y las subordina a las órdenes de los altos rangos, los oficiales de alto rango de las tropas veteranas. Entonces se trata de sistematizar, fortalecer y disciplinar las fuerzas militares defensivas en América. El conjunto de reformas fiscales, estoy prácticamente titulando cada una de estas reformas, ¿no? Cada una nos insumiría mucho tiempo, pero bueno, para eso está también el teórico y el resto de los textos, ¿no?, que va más allá del texto de género. Las reformas fiscales, bueno, son muchas. Se trata de revertir buena parte de lo que se conocía hasta entonces, ¿no? Se trata de apelar a dejar de vender cargos públicos, por ejemplo, y tratar de colocar allí oficiales, funcionarios que dependiesen directamente y de manera asalariada, ya no de la compra de su oficio para el ejercicio de distintas recaudaciones. Se intenta llevar adelante un aumento impositivo de los impuestos ya existentes y se crean nuevos impuestos, ¿no? Es decir, se trata de elevar la recaudación fiscal justamente para financiar la estructura militar, que ahora empezaba a absorber más del 50% del gasto que se realizaba en las colonias, ¿no? Y que es financiado exclusivamente por los esfuerzos fiscales americanos, ¿no? No hay envíos de recursos desde la península hacia América. Hay un aumento impositivo, entonces, por el incremento de las tasas aplicadas sobre impuestos preexistentes y por la creación de nuevos impuestos. Se dejan de vender cargos para que entonces la recaudación se intentase que fuese más eficiente. Se deja de arrendar el cobro de impuestos, ¿no? Y se extienden los estancos. Los estancos son estos monopolios, concesiones monopólicas, el real estanco del tabaco, del aguardiente, de la pólvora, del mercurio, de la